Historia 1. Esto sucedió hace unos 10 meses. Estaba pasando unos días con mi mejor amigo de la universidad en su ciudad natal, a la que llamaré Chris por privacidad. Era una ciudad muy pequeña, en comparación con lo que yo estaba acostumbrado, pero Chris me la estaba enseñando. Fuimos a los bares, salimos y lo pasamos bien. En mi última noche allí, mencionó un lugar que llevaba tiempo queriendo explorar, pero al que no había ido con nadie. Era una casa abandonada, o un pueblo que conocía a unos kilómetros en el bosque. En la universidad solíamos ir a explorar y de mochileros, así que me pareció una idea estupenda. Solo 30 minutos después de oír hablar de ello, ya estábamos caminando por un sendero en el bosque. Todavía nos quedaba algo de luz solar, pero llevábamos linternas frontales por si acaso. Tras unos 20 minutos de marcha, el sendero se acabó y tuvimos que seguir un camino muy tenue entre los árboles. Pasó una hora más, hasta que por fin lo conseguimos. Podíamos ver una casa en la distancia, y a medida que nos acercábamos, podíamos ver varias más detrás de ella. Sin embargo, no era lo que ninguno de los dos esperábamos. En realidad, las casas no parecían tan viejas. Estaban muy deterioradas por la intemperie, pero tenían revestimientos modernos y cosas por el estilo que las hacían parecer como cualquier otra casa. Incluso había un pequeño camino de grava que salía de cada una de las casas. Parecía como si hubieran intentado construir una comunidad y algo hubiera salido mal y hubieran tenido que abandonarla. Sin embargo, otras personas habían estado allí antes que nosotros, lo cual era evidente por las pintadas en los laterales de las casas. Chris y yo subimos a la primera casa. Y al mirar por la puerta abierta, vimos que había hierbajos en el suelo, pero por lo demás estaba vacía. Sin embargo, antes de entrar, un fuerte portazo resonó en el bosque. Ambos nos sobresaltamos y miramos hacia el camino de grava de donde creíamos que procedía. Después de ese ruido, todo quedó en silencio. No teníamos ni idea de lo que era, pero después de no ver nada, entramos en la casa. No había mucho que ver, pero lo que la hacía tan interesante era intentar averiguar por qué alguien la abandonaría. Después de recorrer la primera planta, subimos a la segunda. Curiosamente, el piso de arriba estaba mucho más oscuro, como si no entrara luz por ninguna ventana. El pasillo era corto, con solo 2 puertas y lo que parecía un desván en el techo. Subimos a la primera puerta y la abrimos, viendo otra habitación vacía, pero rápidamente nos vimos interrumpidos al oír algo abajo. Se oían pasos arrastrados que se acercaban por la hierba hasta la casa en la que estábamos. Nos quedamos callados, pero estábamos seguros de que, fueran quienes fueran, probablemente nos habían visto fuera. Se acercaron a la puerta principal y se detuvieron justo antes de entrar. «Hola», nos respondimos. «Solo quiero hablar, no pasa nada». Sonaba mayor y casi como si le faltaran dientes o algo así, tropezando un poco con las palabras. Después de eso, sin embargo, hubo un minuto entero de silencio. No dijo nada más, pero tampoco le oímos marcharse. Esperamos unos minutos más sin oír nada hasta que Chris bajó la escalera y miró hacia la puerta principal. Se volvió y me miró con el rostro pálido. «Ahí no hay nadie». Rápidamente fui a ver por mí mismo, pero no mentía. Bajamos con cuidado hasta la puerta y miramos hacia afuera. Había una línea de huellas en la hierba que venían de donde estaban las otras casas, pero ninguna huella que saliera. Los dos nos dimos cuenta al mismo tiempo y salimos corriendo hacia los árboles, sabiendo que el tipo debía de estar escondido dentro de la casa. De alguna manera, salimos del bosque tan rápido como pudimos y volvimos a su casa. ¿Quién era ese tipo y por qué quería hablar con nosotros? No lo sabemos. Pero estoy seguro de que si nos hubiera encontrado,
probablemente no estaríamos aquí. Historia 2. Estaba atravesando el país en un viaje ajetreado. Tenía trabajo que hacer en una oficina de Maine y decidí visitar a amigos y familiares en la costa este mientras estaba en la carretera. En el cuarto día de viaje pasé la mayor parte del día atravesando Pensilvania. Había muchos pueblos interesantes, pero la mayor parte del trayecto transcurrió por zonas rurales. La ruta me llevó por muchas carreteras secundarias, largas y vacías de un solo carril. Cuando se hizo tarde, empezó a llover y se me estaba acabando el combustible. Hacía tiempo que no pasaba por ninguna gasolinera, así que supuse que pronto habría alguna. Continué conduciendo bajo la lluvia durante otros 30 minutos. Apenas visible a través de la niebla, vi una señal de una gasolinera. Unos instantes después, apareció delante de mí. Estaba a un lado de la carretera, entre los árboles, y era muy pequeña. Solo tenía 2 surtidores y un pequeño edificio detrás. No tuve más remedio. Entré y aparqué. Salí y abrí el depósito. Cuando saqué el surtidor e intenté introducir la tarjeta, no funcionó. Limpié la pantalla polvorienta e intenté ver qué decía, pero ni siquiera estaba encendida. Frustrado, miré a mi alrededor. Con la lluvia y la oscuridad, era difícil ver mucho. El lugar parecía viejo y anticuado, pero también lo parecían muchas otras gasolineras. Sin embargo, al mirar más de cerca vi una pequeña luz en el interior del edificio de la concesión. Con la esperanza de que hubiera algún trabajador que pudiera ayudarme, salí de debajo del saliente que cubría los surtidores y corrí hacia la puerta. La humedad cubría toda la puerta de cristal, así que no podía ver el interior. Lo único que veía era la luz que se reflejaba en el cristal. Cuando entré, supe inmediatamente que algo iba mal. Las estanterías de la tienda estaban vacías, algunas volcadas y el lugar parecía destruido. La luz provenía de algún lugar de la parte trasera, y estaba claro que no era la luz de una tienda normal. Solo estuve allí unos segundos, y después de ver todo aquello, salí rápidamente. No sabía lo que estaba pasando allí, pero sabía que no podía ser nada bueno, y definitivamente no era útil para mi situación. Mientras retrocedía fuera de la tienda y en la lluvia, me di la vuelta hacia mi coche. Había una persona de pie junto a él, completamente empapado en agua, solo mirando alrededor de mi coche y en las ventanas. ¿Qué haces?, grité mientras me acercaba a ellos. Me lanzaron una mirada y luego movieron los ojos detrás de mí. Me volví para mirar el edificio. La puerta principal estaba abierta y un hombre salió a la lluvia. Tenía el pelo largo y negro y un aspecto enfermizo. No perdió tiempo en evaluar la situación y al instante empezó a correr hacia mí. Cuando entré en mi coche, el hombre que corría no aminoró la marcha. Se acercó a mi puerta e intentó abrirla. Mientras me alejaba, un fuerte rasguño metálico hizo vibrar el coche. Salí de allí a toda velocidad y volví a la carretera, media hora más antes de que el coche se quedara sin gasolina. Por suerte, tenía cobertura en la zona y pude pedir ayuda. Mientras esperaba, miré el exterior de mi coche y vi un enorme arañazo en la puerta. Más tarde, esa misma noche, la policía me informó de que la gasolinera en la que estaba no funcionaba desde hacía al menos una década. Aparte de eso, no pasó nada más. Lo que habría ocurrido si no hubiera salido a tiempo no deja lugar más que a teorías. Historia 3. Vivo en el Medio Oeste y resulta que hay muchos lugares abandonados cerca de mí. Yo estaba en mi último año de secundaria en ese momento, y mis amigos y yo solíamos ir a estos lugares espeluznantes para divertirnos. Era algo bastante normal que hacían los chicos de por aquí. Era el fin de semana del Memorial Day,
lo que significaba que teníamos 3 días libres. Con el año llegando a su fin, decidimos ir a explorar un lugar que llevábamos tiempo queriendo visitar. Un pueblo fantasma llamado El Cairo. Técnicamente no es una ciudad fantasma porque una pequeña parte sigue habitada. Por lo que sé, se construyó a finales del siglo XIX y debido a las inundaciones y a los conflictos raciales, fue perdiendo población lentamente a lo largo de casi 50 años. La mayor parte de la ciudad amira ha estado completamente vacía y sin tocar, abandonada al deterioro. Al oír hablar de esto y escuchar historias de otras personas que habían estado allí, todos estábamos muy interesados en verlo por nosotros mismos. El domingo, sobre las 6 de la tarde, mi amigo Tristan nos recogió a Ryan y a mí y condujimos 2 horas hacia el sur, hasta El Cairo. La mayor parte del trayecto discurría por grandes campos de cultivo sin muchos pueblos ni ciudades cerca. Cuando entramos en la carretera que atravesaba El Cairo, fue probablemente la sensación más espeluznante que había experimentado nunca. A lo largo de la carretera se veían tenues luces procedentes de lo que parecían las casas de algunos residentes, pero todo lo demás estaba completamente negro y abandonado. Nos quedamos allí un momento, sin decir nada y escuchando. El viento soplaba alrededor, haciendo un gemido espeluznante y el eco en todos los edificios, pero aparte de eso, era absolutamente silencioso. Ryan nos guió, caminando por la carretera mientras mirábamos a nuestro alrededor. A la izquierda de la carretera había pequeñas casas de madera rodeadas de enredaderas y arbustos, y a la derecha, una hilera de viejas tiendas. Al llegar al centro, una de ellas nos llamó la atención. Había un cartel que sobresalía del ladrillo y decía «Gema». Parecía un teatro antiguo. Incluso tenía una taquilla junto a la entrada. Nos pusimos todos de acuerdo en echar un vistazo, así que sacamos las linternas y entramos por una de las ventanas. Obviamente, dentro estaba muy oscuro, y nuestras linternas eran bastante pésimas, la verdad. Solo iluminaban un par de metros en la dirección a la que las apuntábamos. La habitación principal estaba muy polvorienta y desprendía un olor horrible, como a madera podrida o moho. El suelo también estaba cubierto de escombros, pero mientras mirábamos a nuestro alrededor, Ryan nos dijo de repente que nos detuviéramos. Tristan y yo dejamos de movernos y de hablar y nos quedamos mirando a Ryan. Parecía que había oído algo, así que todos nos quedamos en silencio y escuchamos cualquier ruido. Al cabo de un minuto, Ryan rompió el silencio y dijo que juraba haber oído algo por encima de nosotros. Dijo que era como una sola pisada, pero Tristan y yo no lo oímos y pensamos que probablemente solo era el edificio crujiendo. Miramos alrededor un poco más antes de ir a través de la única otra puerta que conducía más a unas escaleras a un segundo piso. En esta planta se encontraban todos los asientos. Había unas 50 sillas que daban a un balcón donde estaba el escenario. En el piso de abajo, empezamos a bajar por la hilera de escalones a través de las sillas cuando un pequeño crujido procedente de detrás de nosotros nos hizo volvernos a todos. En la esquina, un hombre estaba de pie entre la pared y una de las sillas. Parecía completamente desaliñado y sin hogar, y nos miraba fijamente mientras levantaba uno de sus brazos. Tenía un pequeño revólver en la mano y me apuntaba directamente. En el edificio seguía reinando el silencio hasta el punto de que podía oír literalmente los latidos de mi corazón a través de mi cuerpo. Antes de que Tristan bajara corriendo las escaleras, dejándonos solos a Ryan y a mí, intentamos mantener la calma y le dijimos que simplemente nos íbamos a marchar. Pero el hombre no habló ni se movió,
así que con cuidado empezamos a caminar de vuelta a las escaleras. En cuanto nos perdieron de vista, salimos del cine y volvimos al coche. Nos alejamos y pasamos la mayor parte de una hora conduciendo en silencio mientras todos procesábamos lo que había ocurrido. Mi conjetura es que el hombre que vimos solía vivir en la comunidad, pero al desmoronarse, probablemente quedó atrapado en el desorden y se vio obligado a esconderse y vivir en uno de los edificios abandonados. La situación podía haber acabado de muchas maneras y era poco probable que todos saliéramos ilesos. Desde entonces, no hemos probado suerte en ningún otro sitio.